Yo soy Virginia, soy la alcaldesa de San Pelayo y sí, soy muy joven, tengo 30 años, más joven era hace 4 años cuando entré en la alcaldía, y soy la alcaldesa de San Pelayo, que es un municipio de 51 habitantes, pero que cuando yo entré en 2015 tenía 43. Bueno, censados. Lo de habitantes habría que discutirlo, pero bueno, ya son más. Yo suelo ser bastante analógica y nunca traigo ni PowerPoint ni nada. Y fíjate por cuánto. Hoy que he traído fotografías me está dando un poco de guerra, ¿no? Vale, estaba un poco preocupada, me has dado una alegría con lo de los 15 minutos, porque a mí me habían dicho que 10 y yo normalmente estoy acostumbrada a tener 15-20 minutos para atizar a todo el mundo, y hoy que no solo iba a atizar, sino que os iba a contar cosas en positivo, tenía menos dinero. Muy menos dinero, menos tiempo. Menos dinero también tengo con la alcaldía. Que sepáis que ser alcalde de un pueblo de 50 habitantes no tiene ni dedicación ni remuneración. Y esto sí que es, vamos, amor al arte, amor al pueblo y amor, fundamentalmente. Bueno, y antes de nada quiero que sepáis precisamente que soy eso, alcaldesa, que no soy geógrafa, que no soy economista, que no soy jurista, que no soy socióloga, que no soy a priori ni experta en ninguna de esas disciplinas que teóricamente están llamadas a trabajar por la despoblación. Pero quizás por eso es por lo que me cabrea tanto tantas y tantas conferencias y encuentros de expertos, de conocedores de la realidad, que no hacen otra cosa que diagnosticar, que llevan diagnosticando muchísimos años, pero que no hacen absolutamente nada para revertir este problema. Bueno, Ignacio, ya sabes que a ti siempre te salvo de esto. Es verdad, Ignacio ha estado en la primera edición de Cuatro Gatos, en la primera mesa redonda que hubo, que se llamaba precisamente La despoblación desde la despoblación. Mira, yo creo que en un municipio, en un pueblo, en el siglo XXI, todo es posible, porque efectivamente vivimos en el siglo XXI y ahora mismo no hay distancias, ¿no? No hablamos pues, de cuando mi abuela tardaba 6 horas en llegar desde San Pelayo a Valladolid en carro. Pero a la vez todo es imposible, porque se nos ha olvidado durante muchísimo tiempo. Se ha trabajado en desarrollar determinadas zonas del país y se han dejado olvidadas otras. Y esto nos lleva a que sí, todo es posible, pero tenemos que ser conscientes de que todo es posible, pero nos va a costar cierto trabajo y cierto esfuerzo. Lo primero que quiero siempre, y me gusta dejar claro antes de empezar a hablar de cualquier cosa, es que esto no es un problema demográfico. Esto es un problema político. Si estamos así, no es porque el movimiento natural de los pueblos era el de despoblarse y entonces que nos acumulásemos todos en grandes ciudades. No, esto es fruto de decisiones políticas por las que se ha apostado desarrollar determinados polos de población en este país, teniendo por contra el abandono de otros polos. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque contra los astros no se puede luchar, pero contra decisiones políticas equivocadas sí se puede luchar. Y es más, es que yo creo que había un plan, porque para que estas tierras se llenen de macrogranjas, sean cementerios nucleares, lugares donde colocar residuos y demás, pues teníamos que dejar un espacio muy amplio, ¿no? En un momento dado yo estoy convencida de que nos venderán a Monsanto, o sea que al tiempo, pero bueno. Antes de empezar a hablar en positivo, sí que hay cosas que a mí siempre me gusta decir. Está muy bien la estrategia nacional de la que nos hablaba Ignacio Molina, y no voy a ser yo quien diga que no necesitamos una estrategia nacional, pero ¿de verdad necesitábamos llegar a este punto para poner en marcha una estrategia nacional? ¿O no se pueden empezar a hacer cosas ya antes de que el maravilloso trabajo del comisionado termine? Yo creo que hay cuestiones fundamentales que se pueden empezar a trabajar ya mismo y que, como decía, no se han prestado atención porque no se ha querido. Y la primera es súper básica y es tan sencilla como que se escuche y se tenga en cuenta a la gente que vive en los pueblos. Porque es que, efectivamente, se trabaja mucho en los despachos y se ponen en marcha millones de ocurrencias que nada tienen que ver con el territorio donde luego tienen que ser aplicadas esas ocurrencias. Entonces, es que a nadie se le ocurre que vayamos a luchar contra la despoblación y no pusemos los municipios que decimos que pretendemos afectar, que no escuchemos a la gente que está padeciendo ese problema en primera persona. Y la segunda cuestión es una cuestión de voluntad, que como yo os decía, pues tengo serias dudas y no termino yo de creerme que la misma gente que nos ha traído hasta aquí ahora diga que luchar contra la despoblación pues es su prioridad. Y además, no solo porque tienda a ser
algo incrédula con las buenas palabras, sino porque es que esta misma gente que nos está diciendo que está preocupadísima por la despoblación, resulta que es la gente que legisla para seguir recortando servicios en el medio rural. Y como decía Ignacio, no tenemos más que abrir el periódico y encontrar lo que va a pasar con los consultorios médicos. Es que son las mismas personas que han hecho leyes que hacen que San Pelayo tenga que pasar los mismos tramos burocráticos, legislativos y de plazos que el Ayuntamiento de Madrid. ¿A quién se le puede ocurrir eso cuando yo en mi ayuntamiento tengo 2 horas de secretaría a la semana? ¿Alguien piensa que además de justificar subvenciones y hacer la contabilidad del ayuntamiento, tenemos capacidad de poner en marcha proyectos de calado? ¿Con mi tiempo libre? Sí, desde luego, pero no con el tiempo y con el tiempo profesional que me dedica la Administración. Hablamos de que tenemos una ley de desarrollo sostenible del medio rural hecha desde el año 2007 y que no está puesta en marcha, que no se le ha dotado de financiación. Hablamos que el dinero de desarrollo que se ha dado desde Europa para el desarrollo europeo se ha gastado en todo menos en desarrollo europeo. Y hablamos de sueldos estratosféricos de gente que dirige los grupos de acción local y de puestas en marcha que habría que hacer un dossier dándose una vuelta por los pueblos, de ver qué cosas se han hecho en los pueblos con el dinero del LEADER y del PRODER. Eso es la evidencia más pura del caciquismo que tenemos en este país. Y yo lo siento, porque esto a la gente le fastidia que se le diga, más a la gente que trabaja en los grupos de acción local. Y ojo, que los hay donde se trabaja muy bien, pero donde hay grupos de acción local en los que se hacen verdaderas aberraciones. Hablo, por ejemplo, pues no sé, de la segunda descentralización del Estado para que los recursos lleguen a los ayuntamientos. Entonces, está fenomenal. A mí me encantó cuando escuché a Pedro Sánchez decir que iba a haber un ministerio de despoblación. Pero es que antes de llegar a ese ministerio, no hablamos de otra cosa que, por ejemplo, se modifique la ley de bases de régimen local, o que igual que existe una ley de grandes ciudades, pues exista una ley de pequeños municipios, que somos muchísimos, como podemos observar en el Estado. Hablamos de eso, de escuchar a la gente que vive en el medio rural, hablamos de voluntad. Y, por supuesto, hablamos, antes de volvernos locos, de garantizar la conectividad a los pueblos. Hablamos de que tiene que haber una ley de vivienda que, yo lo digo, y ya sé que esto también suena un poco duro, expropiemos las viviendas vacías de nuestros municipios. A mi abuela le expropian una tierra para hacer una carretera porque hay que emplearla, porque se entiende que eso es el bien común. Pues si hay casas que se están cayendo y están convirtiendo a nuestros pueblos en un parque de guerra arrasado, pues habrá que expropiar esas viviendas y crear un banco de vivienda pública. Porque no es verdad que los jóvenes nos vayamos de los pueblos porque no queremos estar en los pueblos. Nos vamos porque es imposible acceder a una vivienda en nuestros pueblos. Antes me preguntaba la tele, a mí me venden para hacerme una casa en San Pelayo un pajar por 60.000 euros. ¿Alguien se cree de verdad que yo tengo 60.000 euros o quiero gastarme 60.000 euros en comprar un pajar, tirarlo y construir? ¿Qué me voy a poner? ¿Con 200.000 euros en una casa en San Pelayo? Y si pasado mañana mis circunstancias laborales cambian y me tengo que ir a vivir a Madrid, a Escocia o a Suecia, ¿a quién le vendo esa casa? Esa casa no tiene venta. Es una absoluta ruina. Hay que intervenir en el mercado de vivienda en el medio rural. Hay que apostar por otro tipo de transporte, ¿no? No puede ser que las líneas de transporte de este país, o de esta comunidad autónoma al menos, estén hechas a medida de las empresas concesionarias y no de la gente que tiene que usar el autobús. Es que yo, si hoy me quiero ir a San Pelayo en el autobús a las 3 de la tarde, si quiero volver a Valladolid no puedo volver hasta el miércoles a las 10 de la mañana. O sea, yo creo que son evidencias de que antes de llegar a elaborar una estrategia nacional, que insisto, la recibo con los brazos abiertos, hay muchas medidas que tomar en este sentido. Y me gustaría coger el guante de una cosa que ha dicho Ignacio y que es súper importante. Yo creo que la gente, como no es tangible, no se valora, que es el cambio cultural. Lo señalabas tú también, las infraestructuras mentales, ¿no? Me dijo a mí un señor una vez en una mesa redonda sobre despoblación. Le miré y me dijo, pues hija, según vas vestida no pareces de pueblo. Y dije, claro, es que dejo las albarcas en casa antes de venir a relacionarme con la gente, ¿no? En el siglo XXI, seguir hablando del medio urbano y del medio rural como cosas absolutamente independientes es un fracaso mental que nos va a impedir llegar a nada más. O sea, no comprender que en el año 2019 yo puedo vivir en San Pelayo, coger el coche o ojalá un taxi o un autobús, venir al Penicilino a tomarme unas cañas y volver a dormir a San Pelayo es no entender absolutamente nada, porque aquí la gente que vive en Valladolid, me imagino que no trabajáis, no estudiáis, no vivís y no tenéis vuestro tiempo de ocio y vuestro gimnasio todo en un mismo barrio. Utilizaréis el transporte
para cambiaros de ubicación en función de las actividades que realicéis a lo largo del día. Pues lo mismo tiene que pasar con los pueblos. Oye, yo no voy a pedir un hospital comarcal en San Pelayo, que tenemos 51 habitantes, pero pido un transporte razonable y de calidad que me lleve a ese hospital comarcal, que lleve a los niños de San Pelayo al colegio donde tengan que ir, que pueda venir a Valladolid al cine, porque no tendría sentido tener un cine en San Pelayo, pero luego poder volver y que yo elija libremente que quiero establecer mi lugar en un sitio como San Pelayo, pues porque a lo mejor a mí vivir en un piso de 90 metros cuadrados no me aporta, pero a lo mejor vivir en una casa de 120 con un patio de 200 y tener mis perros y mis gallinas y mi huerta y poder alimentarme de eso, sí, y al final yo creo que estamos en el año 2019 y que se trata de elegir y que todos podamos elegir con libertad el sitio donde podemos vivir con los mismos derechos, porque las mismas obligaciones ya las tenemos y no recibimos los mismos derechos. Y con esto no quiero decir más cosas malas y quiero hablaros de San Pelayo. Yo cuando me presenté a la alcaldía de San Pelayo, me presenté porque no había parque. Éramos el único pueblo de la provincia de Valladolid que no tenía parque. La Diputación había regalado parques a todos los ayuntamientos de Valladolid, pero el alcalde de San Pelayo pues no lo quiso. Entonces todos los niños nos hemos criado sin parque. Y cuando ya teníamos una edad, yo recuerdo pues, que estábamos viendo a la niña de la que era mi teniente alcalde y a otra niña que las habían puesto sus madres, la típica caja de guardar zapatos debajo de la cama, se la habían llenado de arena y estaban haciendo castillitos. Nos dio tanta pena que dijimos, ya está, pues si este señor que lleva aquí 30, 40 años no pone el parque, vamos a presentarnos nosotras y vamos a poner el parque. Entramos simplemente para poner el parque. Yo por aquellos entonces decía que era sanpelayista, ahora me he convertido en una activista rural, porque cuando yo pretendía poner un parque creía que mi pueblo tenía lo que tenía porque es que no podía tener más. Porque ¿qué vas a pedir para un pueblo de 50 habitantes? Pero luego entras en el ayuntamiento y descubres cosas del propio ayuntamiento. Pero es que descubres cosas de toda la administración. Y claro, eso te empieza, si tienes un poco de inquietud, vas tirando de la cuerda y al final pues, te conviertes pues, un poco en lo que me he convertido ahora. Porque compruebas que efectivamente los pueblos no se mueren, sino que los matan. Pero a pesar de todo esto, sí pudimos empezar a hacer cosas, ¿vale? Y encontramos un San Pelayo absolutamente abandonado. Para que os hicierais una idea, simplemente el edificio del ayuntamiento no tenía calefacción, no tenía cuarto de baño, lo que es ahora el salón de plenos era un almacén privado del alcalde, el salón del ayuntamiento, que es donde ahora tenemos la biblioteca, la sala de ordenadores y demás, era un almacén, y en el despacho de la secretaria alcalde, pues era donde sucedían el resto de las cosas. Y nosotros teníamos muy claro que el desarrollo de nuestro pueblo no pasaba tanto por las infraestructuras, sino como por la dinamización de los vecinos. Lo que se trata es de darle a la gente razones para querer estar en el pueblo. Una persona no va a querer vivir en el pueblo porque los adoquines de sus aceras sean mejores o peores. Va a querer estar en el pueblo si tiene actividades, si tiene razones para estar en el pueblo. Por eso empezaba con esta primera foto. Lo primero que empezamos a hacer fue talleres con lo que teníamos. Aquí estamos haciendo, creo que un taller de ganchillo. Había una señora del pueblo que sabía hacer ganchillo. Oye, Pili, ¿nos das un taller de ganchillo? Aquí veis todavía los restos de almacén que había entonces. Ah, vale, perfecto. Otro taller, ¿veis? Aquí simplemente nos íbamos juntando. Empezamos a hacer actividades al aire libre. Éramos el único pueblo también sin fiesta del verano, que lo de la fiesta es lo de menos. Lo importante es enganchar a la población vinculada, que es fundamental para, ya no sé si la repoblación de nuestros pueblos, pero sí para generar vida durante mucho más tiempo del que habitualmente se genera. Os he puesto aquí unas fotos, bueno. Empezamos a darnos cuenta de que la gente en el pueblo empezó a salir, empezó a reunirse. En mi pueblo, el centro de encuentro de las familias era la casa de la abuela. La gente iba a la casa de la abuela, comía el domingo y se volvía a ir. Fin. Y entonces ese salón del ayuntamiento, que era un almacén, de repente se nos ocurrió empezar a reconvertirlo. Así que mis primeros meses de alcaldesa se convirtió en viajes y viajes al IKEA, ¿vale? Y empezamos aquí a montar lo que sería la futura biblioteca, el futuro bar y la futura sala de ordenadores. Esto, sin el trabajo de todos los vecinos que quisieron colaborar, habría sido absolutamente imposible. El bar de San Pelayo, esto fue el primer bar. Aquí, en este mismo salón,
Como os digo, creamos una biblioteca, una sala de juegos, una sala de ordenadores y un bar, todo en el mismo espacio. La biblioteca, de las dos estanterías, ¿veis? La estantería de los juegos, la estantería de la biblioteca. Estos fueron los 3 primeros verdejos que se sirvieron en el nuevo bar de San Pelayo. No había probado un vino más rico en mi vida. La primera tarde que 5 vecinos de San Pelayo fueron al bar de San Pelayo a encontrarse. El bar de San Pelayo podría llevar 30, 40 años cerrado y de repente 5 vecinos que se habían juntado ahí. Yo de verdad hacía una foto a cada cosa que pasaba porque esto era absolutamente exótico. De repente niños y a padres y abuelos viendo vídeos en el ordenador. Mi abuela un día que llego y me encuentro a mi abuela en la biblioteca, casi me deshago de amor. De repente los vecinos empezaron a estar tanto tiempo juntos que empezaron a dinamizarse solos. Primer momento, una fiesta de Halloween, de repente me encuentro con 26 años, que en vez de estar un sábado a las 7 de la mañana en el Kafka, estoy en el Ayuntamiento de San Pelayo en una fiesta de Halloween. Esto era iniciativa que empezaba a salir de los propios vecinos, no lo hacíamos nosotros, eran los vecinos los que empezaban a tener este tipo de iniciativas. Y seguimos más allá y empezamos a generar charlas. Charlas, estoy ya fatal, ¿no? Pero que no tengo vídeo, ¿eh? Vale, pero ya Vale, actividades. Entonces, llegó el Rey Mago a San Pelayo, que nunca había llegado un Rey Mago a San Pelayo. Y bueno, seguíamos haciendo actividades, talleres de pintura, masterclass de zumba. Bueno, esto fue el verano activo que conseguimos de la Diputación, que esto fue... Voy a pasarla rápido para centrarme... De repente, Elisabetta Potasso, que es una artista cómica de Italia, hace su gira por España y para en Mallorca y en San Pelayo. Esto fue el primer día que vi San Pelayo lleno de coches de gente que yo no conocía de nada. Alucinaba. La gente me llamaba por teléfono al ayuntamiento y decía, ¿dónde podemos comprar las entradas? Y yo decía, ¿las entradas de qué? Todo esto porque esto genera sinergias, empiezas a conocer a gente, gente te empieza a proponer. Tengo una amiga que es Elisabetta Potasso, va a pasar por aquí, ¿qué te parece si la mando para San Pelayo? La pagamos con la gorra, pero no sé, empezamos a hacer un montón de cosas. Los vecinos empiezan a juntar solos, empezamos a recuperar tradiciones, el mayo. Estos eran talleres de la memoria, nos juntábamos con la gente mayor a preguntarles cosas, ¿cómo hacíais? ¿Qué hacíais? Y nos contaban cómo eran las bodas, cómo plantaban el mayo, de ahí que luego plantáramos el mayo. Volvimos a hacer chorizos, exposiciones fotográficas con la gente de antaño, un sábado cualquiera ya con el bar absolutamente establecido, hasta que el bar se fue de las manos y no éramos capaces de que conviviera con una biblioteca, con un salón de juegos y con una zona wifi. Entonces, ¿qué hicimos? Decidir hacer un nuevo local de convivencia donde había un montón de casas caídas. Y esto era donde iba a ser el futuro parque, que ahí veis en los niños ya decían, ah, eso será el parque. Y aquí empezó a construirse. Aquí tenía una historia para contaros, pero que no os la voy a contar, pero bueno, que veáis cómo los vecinos todos se involucraban en limpiar, que todo saliera adelante. Esto es cuando hicimos el traslado del ayuntamiento al nuevo local, el primer vermú en el nuevo local. Tuvimos la maratón de los Montes Torozos, 500 personas en San Pelayo, no habíamos visto una cosa igual en la vida tampoco. Y llegó el parque. Y llegó el parque. Que el parque todo el mundo dice, hola, ¿dónde vas con ese parque? Es que al final esto lleva mucho trabajo. Nos costó este parque encontrar una empresa en Zaragoza que estuviera liberando stock, que nos dejó este pedazo parque mucho más barato de lo que nos costaban un columpio y un tobogán. Y esto fue la cosa más maravillosa que ha pasado en todas las generaciones de la historia de San Pelayo. Aquí nos hemos montado niños, mayores, de todas las edades. Y de hecho, bueno, hemos visto el parque lleno de niños como jamás nadie pensó que íbamos a ver niños en San Pelayo. Un niño en San Pelayo tiene parálisis cerebral. Era un porcentaje de niños con discapacidad lo suficientemente importante como para que en nuestro pueblo también hubiese un columpio para niños con parálisis cerebral. Y los mayores también tuvieron su parque. Exposiciones fotográficas, nos fuimos convirtiendo en promotores culturales, visitas turísticas, festivales de cine, recuperamos el transporte, comprometidos con causas como la LGBTI.
Y llegó Cuatro Gatos, que esto es por lo que me conoció Claudia. Cuatro Gatos es un festival que hacemos en San Pelayo, ya hemos hecho 3 ediciones, que lo que pretende, por una parte, es reivindicar que el espacio rural es tan bueno como el urbano para generar cultura, que lo cultural no es algo exclusivo de lo urbano y que en el pueblo no está solo lo rústico y lo cateto. Y además era una manera de convertir a la gente de San Pelayo en protagonista de su propia realidad, no solo gente que se pasa el día, como quien dice, en el pollo de la puerta viendo cómo va pasando la vida ante ella. Esto fue la primera edición que hicimos con una food truck en San Pelayo, esto ya la leche. Con apenas 500 euros, que no sé ni cómo lo hicimos, evidentemente a través de muchísima colaboración, de muchísima gente que apostó por esto. Mira, aquí teníais a Ignacio. Gente que se rebajó los cachés muchísimo, igual vuelve a aparecer por ahí, no lo sé. Decía el pastor, esto está lleno de modernas. El hombre se agobió un montón. Con Fundación Intras hemos colaborado los 3 años. ¿Veis? Bueno, esto era... Y luego, pues, esto digamos que durante los 2 primeros años fue la gran explosión, ¿no? Luego ya nos hemos podido dedicar a cosas que son pues, menos visuales, pero también muy necesarias. Por ejemplo, ahora estamos abordando el tema del urbanismo, que tela. Esto me daba para 5 o 6 horas de charla, pero bueno, como os decía... Va a aparecer el gallo. Vale, ya. Como os decía, sinergias muy guays, como por ejemplo que te venga la batucada a la torcida a hacer un taller de batucada a San Pelayo en pleno verano, con la gente del pueblo. Y bueno, la Navidad pasada hicimos un recital de poesía, los medios de comunicación empezaron a interesarse por San Pelayo, he traído a Javier Pérez Andrés adrede porque venía, y la última gran apuesta que fue el voluntariado ambiental, que es que los vecinos se juntan para recuperar una zona del pueblo y a la vez preservar el medio ambiente, la flora y la fauna de la zona. Como veis, en un pueblo de 51 personas, 50 personas apuntadas a voluntariado ambiental. Son las sinergias que se crean están muy bien porque además no solo de esto participa la gente de San Pelayo, hemos conseguido que un montón de gente de fuera de San Pelayo venga a San Pelayo. ¿Esto qué ha provocado? Pues por ejemplo que se hayan vendido 2 casas en el último año, que haya mucha gente que escriba constantemente, que aunque no tenga vinculación con San Pelayo, venga reiteradamente a las actividades. Esto por ejemplo es el segundo Cuatro Gatos y voy a pasar rápidamente para llegar a la foto de Chispún. Vale. Cuatro gatos, 4 gatos. Si por algo soy analógica, porque es que luego... El PowerPoint es lo que tiene, que... Ay, no, pero queda súper bien. Hombre, ya ves. ¿Veis? Pero aquí a tope de gente. Mucho más a la idea. Bueno, Cuatro Gatos ya este año con artistas internacionales. Este año conseguimos que la Diputación nos pagase el escenario. A ver qué conseguimos este año. Y llegaremos bueno, esto es precisamente del domingo último de Cuatro Gatos. Quiero terminar con 2 reflexiones. Una, que os contaba que yo había empezado porque queríamos poner un parque. Al final ese parque, eso que hemos dado en llamar la zona de convivencia, nos va a costar 6 años completarla, porque la gente que dice que está en contra de la despoblación nos va dando limosnitas de a pocos, con el prejuicio que tiene eso por la economía de escala a los pequeños ayuntamientos, a pequeñas dosis nos va permitiendo acometer esos pequeñitos proyectos que tenemos. A día de hoy, ese centro de convivencia está todavía así. Ya hemos conseguido poner un muro, aquí veis el parque desde arriba, ya tiene un sotechado, pero, como veis, el hormigón por la subvención nos dio hasta aquí. Ahora, en los planes provinciales de este año, llevaremos el hormigón hasta el final. ¿Alguien cree en su sano juicio que a San Pelayo no le habría salido más barato que nos hubieran dado un poquito más de subvención y haber podido tirar con el hormigón hasta el final? 6 años para hacer un edificio de 40 metros cuadrados y un parque. 6 años, tenedlo en cuenta.
No puede ser. Me falta la bonita. Y lo más importante y lo más bonito que ha pasado y por lo que ha merecido la pena estar esos 5 años en la alcaldía es porque después de 15 años vuelve a haber niños en San Pelayo para ir al colegio. Fabio, que es el niño con discapacidad, con parálisis cerebral, que va al colegio de Tordesillas. Y Sol, que va al colegio de Torre Lobatón.